Hola, ¿qué tal? Estoy súper feliz y emocionada porque vamos a hablar de un tema súper interesante y que esperemos que este video en exclusivas por el planeta se vuelva muy viral. Sería increíble que nos ayuden a darle like a este video y sobre todo compartir porque esta información va a ser, como todo lo que compartimos aquí, de vital importancia. Y sobre todo para hablar de algunos organismos que han sido bastante satanizados y también organismos que están ayudando muchísimo a los agaves. ¿Quiénes son estos organismos? Hoy vamos a descubrirlo. Pues hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hilda Margarita Castro Cuamazzi, soy su científica ambiental y activista de cabecera que les traigo información súper increíble para que ustedes sean esos líderes que puedan impulsar el cuidado y protección de nuestra casa común. Y pues tenemos un invitado de lujo que agradezco muchísimo que estuviera el día de hoy, que vamos a hablar de un tema súper importante, que son los murciélagos y los agaves con flor. ¿Qué tienen en común? ¿Qué es lo que los relaciona? Y pues vamos a hablar de este tema tan interesante con el doctor Jorge Ayala. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Muy este bien. espacio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues para mí es un honor y un placer estar con usted. Cuéntenos un poco quién es Jorge Ayala, por favor. Gracias. Pues mira, actualmente yo soy catedrático de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Yo llevo ya trabajando acá en la universidad un poquito más de 10 años, que ya Wow. es un buen rato. Entonces, mi grupo de trabajo y yo, nosotros tenemos un laboratorio que se llama Laboratorio de Ecofisiología de Murciélagos Súper. y que básicamente lo que hacemos ahí es relacionar cosas internas de los murciélagos y cómo esto les ayuda a relacionarse con el ambiente. Súper. Este, Mi grupo y yo nos hemos dedicado a hacer trabajos aquí en Tlaxcala mucho, Ujú. obviamente, y también hemos hecho muchos trabajos fuera de Tlaxcala, pero los trabajos afuera de Tlaxcala nos ayudan mucho porque vemos patrones que son locales y luego Claro. los podemos comparar con cosas que pasan en otros lados. Súper, qué extraordinario. Pues ya más o menos se dieron cuenta de qué organismo vamos a hablar. Y pues bueno, me encantaría que nos pudiera compartir un poquito quiénes son los murciélagos, ¿no? La pregunta del millón, porque muchos dicen, son roedores con ala. No son roedores con ala. No, como mastozóloga es como, no. Son un grupo muy peculiar que, si no mal recuerdo, son los únicos mamíferos que tienen esta capacidad de volar, porque las ardillas voladoras planean. No, bueno, entonces me encantaría que nos pudiera compartir un poco quiénes son los murciélagos y sobre todo, pues algunas características generales, un poco de su fisiología, un poco de su historia, ¿no? Que nos pudiera sin duda enamorar de los murciélagos y sobre todo que a partir de este podcast las personas los vean con unos ojos más amorosos. Sí, bueno, los murciélagos, Hilda, como tú bien mencionaste, son mamíferos, es decir, tienen muchas características que comparten con nosotros, Exacto. pero la cuestión más interesante con este grupo es que, como también ya bien mencionaste, son los únicos organismos que son capaces de volar dentro de los mamíferos. Esta característica, junto con la ecolocación, que es Claro. una característica muy importante que tienen estos animales, que básicamente lo que hacen es emitir sonidos y luego escuchar esos sonidos, y los ecos de los sonidos los ayudan a ubicarse en el espacio para no chocar con los objetos, ya que los murciélagos en América, como ya estábamos platicando, generalmente son nocturnos. No hay Ujú. especies diurnas o que vivan de día o que coman de día Ajá, tengan en estos América. hábitos. Ujú. Todos son nocturnos. Entonces, la ecolocación les ayuda a ubicarse, a no chocar con los objetos, pero no solo eso, sino también a localizar las cosas que se van a comer, incluyendo los insectos, las frutas, ajá, a ubicar las flores, por ejemplo, las que se van a alimentar, etcétera. Entonces, estos animales son fascinantes porque estas dos características, que es la capacidad de vuelo Y y la la ecolocación, lo que ha hecho es que evolutivamente hablando, es decir, a través del paso del tiempo, ajá, su tamaño corporal se haya hecho muy pequeñito. Por eso Claro. la mayoría de las especies que vamos a encontrar en el mundo en general son especies pequeñitas. Wow. Y me encantaría que nos pudiera comentar un poco respecto a este mito. Bueno, no sé si sea un mito o no, pero muchos dicen, y no sé si sea correcto,
que los murciélagos son ciegos, ¿no? Porque eso siempre me encanta cuando en algún momento compartí espacio en temas de educación ambiental, como en los tesoros de la Malinche de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ¿no? Que muchos años estuve por ahí, que había como estos mitos y realidades, ¿no? Como de, los murciélagos pueden chupar la sangre de un ser humano, o sea, como todo esto. No, me encantaría abrir un poquito este paréntesis antes de ir a la siguiente pregunta, que nos pudiera compartir un poco con respecto a estos dos mitos, ahorita en estos primeros minutos que el público está con nosotros, sobre, primero, ¿no? Si están ciegos o no, ese es un punto válido, y segundo, si todos los murciélagos que nos está hablando que hay en el mundo, pues tienen estos hábitos de ser hematófagos, creo que así se llama, ¿no? Para aclarar este punto y sobre todo nos pueda compartir, ¿sabe cuál es la cantidad de riqueza con respecto a los murciélagos? ¿Son muchos, poquitos, hay muy diversos o no? Sí, bueno, los murciélagos en realidad no son ciegos. O sea, Ok, perfecto. una cosa es que tengan esta habilidad para ubicarse en el espacio, pero generalmente ven muy bien, Ok. ¿sí? De hecho, por ejemplo, las especies que se alimentan de fruta o de las flores, utilizan mucho la visión, en la noche para localizar esas frutas y esas Perfecto. flores de las que se pueden alimentar. Muchas de las flores de las que se alimentan los murciélagos son flores blancas, Ok. y estos sirven como pistas a los murciélagos para poder ubicarlas, Ok. ¿sí? Entonces, ese mito desechado, ¿no? Otra característica de los murciélagos es que es un grupo muy rico en especies, o sea, hay muchas especies de murciélagos. Hay más o menos como un poquito más de 1,400 especies en todo Wow. el mundo. Esta riqueza solo es inferior dentro de los mamíferos a la de los roedores, que los Sí, los roedores tienen un roedores, uff. montón de especies, Sí, como el sí. doble más o menos Sí, son un de montón. especies. Todas estas especies, las 1,400, se alimentan la mayoría de insectos, como Ok. el 80%, ajá, pero tenemos un grupo muy interesante que ha cambiado sus hábitos alimenticios. Entonces hay muchas especies que se alimentan de néctar, de fruta, de carne, ajá. Hay murciélagos que se comen a otros murciélagos Ok. también, ajá. Y de esas 1,400 especies, 1,400 y cachito de especies, solo 3 especies en el mundo se alimentan de sangre. Wow, o Ajá. sea, casi nada, realmente. Menos del 1%. Exacto. Entonces, hay un mito muy fuerte que se ha dado, y este mito pues está relacionado con nuestra defensa que tenemos nosotros con respecto al ambiente, Exacto. que es un poco razonable, pero al final no tanto, porque la cantidad de especies que comen sangre son es muy bajita, pero aparte no solo eso, sino que de esas 3 especies, 2 especies básicamente se alimentan de fauna, o sea, Ujú. muy rara vez se van a alimentar de un humano, y otra de esas especies que es la que tal vez ha generado, digamos, como que más problemas Miedo, asociadas a ¿no? los humanos, se alimenta, ha diversificado su dieta y se alimenta de las vacas, por ejemplo, de los caballos. Ok. Ajá, y entonces hay mucha gente que tiene estos conflictos con los murciélagos, pero en realidad es porque pues los animales también tienen que comer, y ha habido un desplazamiento del hábitat de muchas especies, entre ellos los murciélagos, lo que los ha forzado, a alimentarse, pues en este caso de las Claro. vacas y de algunos Sí, otros mamíferos claro. asociados con los humanos. Y más porque mencionar, ¿no? Porque al desplazar donde estaban estas áreas donde habitaban los murciélagos, y pues obviamente tenían ciertos organismos de los cuales se alimentaban o ingerían, o no sé, ¿no? Que eh, la sangre, por así decirlo, obviamente pues está otro organismo que lo desplazó y pues puede ser un organismo potencial, ¿no? Entonces realmente es entender eso. Y hablando un poco de mitos, realidades, etcétera, me vino uno a la mente y que me encantaría que nos comparta antes de ir al tema central de este podcast. Hay que aprovechar estas oportunidades únicas que está el doctor con nosotros, que tiene que ver con el tema de la rabia, ¿no? O sea, también eso me encantaría que nos pudiera aclarar, porque muchas veces
creo yo que al desconocer algo, pues nos genera un poco de miedo y etcétera. ¿Nos podría comentar esta relación que sí sabemos que existe entre la rabia y algunos organismos que vemos en la vida silvestre? Porque no solamente son los murciélagos, hay otros organismos. Y nos puede comentar, pues, si es bien o no infundado este miedo que tenemos con respecto a ello. Bueno, los murciélagos pueden portar rabia como cualquier otro mamífero. Ok, Tú bien lo mencionaste. Entonces sí, hay un riesgo, como por ejemplo si uno también tiene un perro o un gato, este riesgo existe. Este, pero en realidad no es que los murciélagos todos tengan rabia. Ajá. De hecho, se ha observado que, por ejemplo, las especies que comen sangre, la incidencia de rabia no es tan alta como se esperaría, wow, ¿sale? Entonces, sí hay contacto de los murciélagos con el ganado, como ya te había comentado, y algunas vacas se ven expuestas a rabia, pero en claro. general es como una cosa, como la que podría esperar de cualquier mamífero, ¿no? En Claro, realidad. perfecto. Ujú. Sí, ese es un tema muy importante porque entender también que estos organismos son portadores, ¿no? Al final no sé si les afecte o no, ahí sí lo desconozco. Pues en realidad los murciélagos son evolutivamente hablando, admirables porque son capaces de tener el virus de la rabia y Wow, muchísimos virus más en su organismo sin que les pase nada. wow, qué área de Entonces, oportunidad, de de hecho, de conocimiento. hecho hay muchas investigaciones que tratan de entender cómo los murciélagos pueden manejar todas Claro, estos virus, por ejemplo, en el organismo sin enfermarse, ¿no? Y esa es una oportunidad wow. en investigación muy importante. Wow, qué increíble. Ahora los admiro Ujú. más a estos mamíferos tan peculiares. Y ahora sí me encantaría que nos compartiera, pues ya hablamos un poco de estas generalidades, un poco de los mitos. ¿Qué onda con los murciélagos en Tlaxcala? ¿Solo están en la Malinche? ¿Solo están en Acapulco? ¿Qué onda con los murciélagos en el estado de Tlaxcala? Hay muchos, hay poquitos. Cuéntenos un poco de cómo está el estado, no de conservación, pero sí como las generalidades de Ujú. los murciélagos en el estado de Tlaxcala y pues qué tan bien o qué tan mal les va con algunos cambios que se están observando en el estado, como pues deforestación y etcétera, ¿no? ¿Realmente nos podría platicar un poco sobre esto? Sí, bueno, los murciélagos en Tlaxcala están en todos lados, como en cualquier lugar del planeta. Los murciélagos están en todos los lugares del mundo, excepto en lugares muy extremadamente fríos como la Ok, Antártida. Antártida. Pero mucha gente a mí me ha dicho que no hay murciélagos en los lugares en donde están aquí en Tlaxcala y realmente no es que no estén, sino que como ellos son nocturnos y Ujú. generalmente son de colores oscuros, Ok. básicamente es muy difícil observarlos, aunque hay mucha gente que de todos modos me ha dicho que tiene murciélagos en su casa, ¿no? Pero aquí mismo en la ciudad de Tlaxcala Hay. tenemos murciélagos. Tal Este, vez no los podemos ver, pero sí los podemos escuchar en algunos casos. A mí me ajá. ha tocado eso, por ahí anda. No, no lo veo, pero por ahí anda. En algunos casos, los ultrasonidos de los murciélagos son generalmente, van por arriba de la capacidad de Ok. audición de los humanos, pero no todos. Ah, Hay, exacto. hay murciélagos que emiten muy bajito y entonces sí podemos oír así como de, Ajá, un ruidito, sí, ajá. sí, sí. Entonces, están en todos lados. En Tlaxcala se han reportado más o menos un estudiante mío que estuvo ya hace algunos años aquí, que estuvo en la universidad conmigo, hizo una revisión y vio que hay aproximadamente 26 especies de murciélagos. Wow, sí, es una cantidad considerable. Es una cantidad importante tomando en cuenta que Tlaxcala es un sitio alto, es un sitio frío, en donde para muchos animales es un poco más complicado vivir. Claro. Entonces, de esas 26 especies, como casi el 60% son murciélagos insectívoros, y esto hace sentido porque Tlaxcala es un estado agrícola en general. Claro, sí, sí, sí. Este, un 30% o por ahí son murciélagos nectarívoros, que ahorita vamos a hablar de eso porque es muy importante. Y el resto son murciélagos que comen fruta, que los murciélagos que comen fruta son excelentes para los ecosistemas porque comen las semillas de las plantas de las que se alimentan y luego van y las dispersan a otros lugares, entonces ayudan a regenerar los bosques y los sistemas.
Claro, ese es un punto bien importante, como menciona. Algunos son insectívoros y que nos benefician, por así decirlo, a los humanos porque controlan algunas poblaciones de insectos, pero ahora vamos a hablar de otro tema bien interesante que tiene que ver qué onda con la relación murciélagos y agaves con flor, ¿no? Entonces me encantaría que el público nos comparta si han ubicado cerca de su casa que hay algunos agaves y la segunda pregunta, si ustedes han visto algunos agaves con estas inflorescencias y si se han dado cuenta cuáles son sus polinizadores, ¿no? Cuáles son estos organismos que le ayudan a esta vegetación pues poder ser polinizada, llevar toda esta información genética a otro lado y etcétera, ¿no? Entonces, me encantaría que nos pudiera compartir un poco en específico de este grupo de murciélagos que ustedes están investigando y que desean investigar por parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en específico el Centro Tlaxcala Biología de la Conducta. ¿Qué onda con esto, no? Con estos agaves y su relación con los murciélagos y qué esperan encontrar, por favor. Sí. Bueno, con respecto a los murciélagos nectarívoros, como ya les había comentado anteriormente, son muy importantes para los ecosistemas también porque polinizan plantas. Pero no solo eso, si los comparamos con otros animales Ok, que son más pequeños como los insectos, por ejemplo, los murciélagos tienen la particularidad de que pueden llevar, como tú ya lo mencionaste ahorita, el polen de una planta a un lugar muy lejano, claro. porque se desplazan una cantidad de kilómetros enorme. Por ejemplo, alguna Leptonicteris yerbabuena, que es una especie que está muy relacionada con el tequila, porque es la única especie, si no existiera Leptonicteris hierbabuena, no habría tequila verdadero. Hay muchos Sí, sí, tequilas, claro. ajá, pero esa es la única especie que se alimenta de ese agave y el agave depende totalmente de ese murciélago. Ese murciélago se puede mover hasta más de 20 kilómetros en una noche de ida y Y de 20 vuelta. kilómetros de regreso. Wow. Entonces, imagínense el impacto, ajá, de la especie, ajá, en la genética de esos organismos. Entonces, lo que una de mis estudiantes actualmente está haciendo es determinar cómo un murciélago que come néctar, ajá, en un sitio frío, como ya lo había mencionado, cuáles son los retos energéticos que Uy, esta claro. especie enfrenta. Bueno, y en realidad no, las especies nectarívoras que tenemos aquí en Tlaxcala. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros estamos buscando murciélagos nectarívoros y su relación con los agaves. Entonces, por eso lo que nosotros estamos pidiendo, que ahí ya se los van a compartir, es Sí. que si ustedes saben o han visto un agave que tenga este palo que tiene en medio, que es el quiote, que luego allí, en la parte de arriba, se ven como muchas florecitas que están Ujú. pegadas, que eso es la inflorescencia. Presencia. Ahí podemos encontrar estos murciélagos y lo que pretendemos básicamente es primero ver en dónde están, ajá, Mapearlo. mapearlos, ir a ver, a observarlos. A mí, Observar. como ya te comentaba cuando estábamos platicando hace rato, me sorprendió mucho Sí. que en el antirrábico de aquí de Tlaxcala, que tienen un agave grandote y que tenía esta estructura, nosotros, mi grupo y yo vimos como 300 murciélagos alimentándose de ese. Espectacular. Fue una cosa muy bonita, sobre todo porque como había un par de lámparas, se podía ver perfectamente cómo estaban los murciélagos comiendo ahí y Relacionándose. fue una cosa impresionante. Pero entonces ahora lo que nosotros pretendemos con la investigación que está llevando a cabo mi estudiante, René Rojas, es básicamente ir a los agaves y ver que estén comiendo ahí los murciélagos, capturarlos, hacerles algunas medidas fisiológicas, y luego dejarlos ir para hacer Claro. estas investigaciones. Guau, qué increíble. Y pues bueno, obviamente este estudio es muy importante y peculiar, quisiera decir, porque muchas veces vemos al agave, al maguey, como de solamente asociado a pulque, que no está mal, ¿no? Que es la bebida de los dioses, o está asociado para retención de suelo, o para dividir nuestros terrenos agrícolas, erosión, captura de carbono, pero hay otra particularidad que muchas veces no se deja ver. ¿Por qué? Porque muchos de estos agaves no dejamos que crezcan o maduren hasta que llegue a este proceso de querer reproducirse, pero de manera
sexual, ¿no? O sea, porque sabemos que también el maguey puede tener hijuelos y demás, ¿no? Pero esta, recordemos que es parte de su ciclo de vida y ya es la época pues, final. ¿Nos podría comentar un poco al respecto? Porque es importante que la ciudadanía pues influya y que deje que estos agaves pues lleguen a este proceso y sobre todo sabemos que son muy deliciosos, o me acuerdo que hace unos años mi abuelita, que Dios la tenga en santa gloria, pues nos hacía algunos platillos, ¿no? Con estas inflorescencias, etcétera. Pero que nos comente un poco, pues que las personas, si ven que está en este proceso para generar el quiote y luego las inflorescencias, pues que lo dejen para que puedan no solamente ustedes realizar su estudio, sino que los polinizadores hagan su trabajo. Sí, no solo eso, fíjate que hay un montón, o sea, aparte de todo lo que mencionaste, hay un montón de otros mamíferos que utilizan Sí, los agaves para resguardarse, por sí están ahí. ejemplo. Ajá, hay un montón Quietecitos. de ratones, por ejemplo, Ah, especies de sí, ratones que, a los cuales les sirve de refugio. Y en este caso es importante, ya regresando a los murciélagos, es importante porque es un recurso para los murciélagos. Recuerden que los humanos cada vez vamos degradando más el ambiente, aunque no queramos, lo estamos haciendo. Y una de las cosas que puede ayudar a mitigar el efecto, ajá, en este caso es conservar parcialmente algunos de los recursos de los exacto. murciélagos. Y en este caso, lo que podemos hacer es, como ya menciona Silda, es pues dejar, a lo mejor, si nos comemos un agave, dejemos otro para que haya todos estos beneficios a nivel ecológico, no solo con los murciélagos, sino con los otros animales también. Hay muchas iniciativas bonitas en las cuales, por ejemplo, en los lugares en donde se cultiva el agave para hacer tequila, Ah, ya los. hay gente que ha dejado, digamos, como el 10% de su producción con la estructura reproductiva, ajá, y a esto se le ha llamado tequila amigable, Bad friendly. ajá, bad Ujú. friendly, ajá, y con eso de alguna manera aseguramos muchas cosas. Una de ellas es conservar un poquito, entre comillas, ajá, darle chance a nuestros animales a que sigan viviendo en los lugares Exacto. en donde tienen que vivir, este, y la otra es que de alguna manera de todos modos nos estamos beneficiando nosotros de ellos, ¿no? Es importante que haya esta cruza sexual, como tú mencionas, porque a pesar de que podemos tener muchos hijitos, muchos clones de los agaves, este, generalmente esto reduce la diversidad genética y lo que puede pasar ahí es que si viene un evento catastrófico se lleva a toda la población, mientras que si tenemos una cruza de diferentes individuos de las poblaciones, las poblaciones van a ser más resistentes a las enfermedades y a un montón de eventos que puedan dañar sus poblaciones. Claro, y es muy interesante lo que menciona, cómo estas estrategias de conservación, como por ejemplo Pet Friendly, pues le ponen un sellito, ¿no? A los tequilas y tú sabes que este tequila no solamente es delicioso, sino que está apoyando a este tipo de acciones de conservación. Entonces, nos encantaría, por último, para ir cerrando este increíble episodio del día de hoy, nos comparta un poco de, bueno, yo ya soy amigable, ya estoy cuidando este agave, etcétera, estoy dejando que salga el quiote, las inflorescencias, y ahora qué onda. ¿Cómo puedo ayudar realmente que podamos conocer quiénes son los murciélagos que están visitando y que están cumpliendo esta función como polinizadores y contribuir a estas bases sin duda que esperemos que los tomadores de decisiones, que somos todos, pero también las autoridades, puedan hacer lo propio, ¿no? Sabemos que a veces genera este revuelo de, ay, es que esta ley, es que esta norma, bueno, también nosotros como ciudadanos, como académicos, como investigadores, activistas, etcétera, pues podemos nutrir estas legislaciones y realmente generar esto que queremos, ¿no? La conservación, protección o en dado caso el manejo de algunos recursos, ¿no? Entonces, me encantaría que nos pudiera compartir un poco, pues, si vemos estos agaves con flor, con esas inflorescencias, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde podemos llamar? Llama ya. Sí, bueno, gracias, Silda. Es muy importante que tomemos conciencia, como tú bien lo mencionas. Está bien consumir y está bien usar, pero yo creo que lo tenemos que hacer con un poquito más de conciencia. Y eso es decir, ahora ya sé que un agave le va a servir de casa a un ratón, le va a servir de casa a otro mamífero, le va a servir de comida a un murciélago, va a servir para que el suelo no se erosione.
Y entonces tenemos que ser más medidos con el uso de los recursos. Es decir, puedo tomar, pero no voy a tomar tanto, En porque si exceso, no con claro. eso me voy a llevar todo y entonces voy a afectar toda una serie, una cadena súper importante que a lo mejor yo no estoy viendo en ese momento, Exacto. pero que en realidad está pasando. Ujú, Entonces, yo lo que le recomendaría a la gente es que, pues que en la medida de lo posible respete, ajá, ujú. que pida permiso, porque también hay muchos reportes de que la gente se lleva las inflorescencias o los mismos agaves y no son de su Y propiedad, adiós. ajá. Es Sí, decir, bueno, me lo compartes, este, y tratar sobre todo de usar todo con medida, ¿no? Es decir, bueno, si ya me comí uno, pues ahora ya me di el gusto y ahora ya no es que lo vaya a hacer de una manera muy intensiva, ¿no? claro. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. Hay que pensar en los murciélagos. Si veo un agave que tiene flores, pues vamos a dejarlo, ¿no? Para ver si con esto podemos mitigar hasta cierto punto el impacto que tenemos con los murciélagos y con otros animales que estén asociados ahí. Perfecto. Pues ustedes saben, en este podcast van a ver el cartel en el cual dice, buscamos agave con flor en el estado de Tlaxcala, porque se está haciendo este estudio sobre esta relación tan interesante y muy bonita entre algunos murciélagos, el agave y por supuesto el proceso de polinización y todos los aspectos involucrados en esto, fisiológicos, ecológicos, etcétera. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues justo, primero que nada, pues hay que compartir la ubicación aproximadamente del agave. Ojalá estén cerca, pues puedan poner un pin en el Google Maps o puedan mandarle ese mensaje a su amigo, a su amiga, a su novio, prospecto, lo que ustedes quieran decir. Luego te comento por qué quería mandarte la ubicación. Por supuesto, tomar fotografías y que permitan ver cómo está el agave, en dónde está, etcétera. Y por supuesto, también pueden incluir la descripción de la planta y a dónde van a llamar. El dónde va a ser el llame ya, va a ser al número 661-593-2687. O también pueden buscar la publicación que vamos a compartir en este podcast en los comentarios. Voy a comentar ahí y voy a dejar también un comentario que los lleve a la publicación original que hace el doctor Jorge para que también ahí puedan mandar esta información. Y no sé si quiera compartirnos algo más con respecto a este estudio, algo que nos pueda ayudar a aportar a esta investigación tan importante que está realizando su equipo. Gracias. Pues nada, finalmente, remarcar que los murciélagos en Tlaxcala son un elemento muy importante, para la conservación. Acuérdense que a pesar de que no los veamos, los murciélagos en la noche se están comiendo un montón de bichos que podrían Sí, ser, de alguna manera perjudiciales para los humanos. Entonces, como tener en cuenta que, aunque a pesar de que no los veamos directamente, estos animales nos están ayudando a vivir mejor de una exacto. manera más sana, ajá, y que les agradezco mucho que si llegan a encontrar Porfis. algún agave con flor, que pues nos compartan la información. Ahí le estaremos muy agradecidos mi grupo y yo, porque con esto pueden fomentar la investigación que estamos haciendo aquí en Tlaxcala, ajá, que puede tener un impacto muy importante igual para nosotros los humanos. Claro. Sí, y recordarles que es una investigación súper bonita y pionera y que desde hace un tiempo y que también algunas actividades que se han impulsado desde toda la educación ambiental, se tenía esta incógnita y también este interés, pues bueno, ya se está haciendo esta investigación que es súper importante y esperemos que sin duda no se quede solo en esa investigación, sino que podamos seguir difundiendo su importancia y que sin duda cada uno de nosotros a, a partir de hoy podamos ver tanto a los murciélagos como el agave de una manera diferente, ¿no? No solamente el agave pensar en pulque. Yo soy la mala que pienso solo en pulque. Cuando veo un agave, sé que ustedes no, nuestro público no. Y al murciélago yo no solamente lo voy a pensar como un amigo o como un mamífero volador, sino como un gran aliado. Entonces, esperamos que hayan disfrutado muchísimo este podcast, tanto como nosotros. Y ahora sí recuerden que estamos buscando agaves con flor en el estado de Tlaxcala para conocer esta relación tan interesante con los polinizadores, en específico los murciélagos. Pues no sé si quieras cerrar con algún otro mensaje, alguna red donde los puedan contactar.
Tenemos nuestra página de Facebook, pero no recuerdo en este No momento. se preocupe. Pero si no, les Pero vamos a la dejar el pueden cartel buscar. con Sí, el número. exactamente. Nada, simplemente agradecer nuevamente la invitación y esperemos que esta difusión dé muchos resultados positivos. Muchas gracias. Así será, verá. Pues así que les vuelvo a recordar el número. De todos modos, en este podcast vamos a colocar el cartel. Ustedes pueden mandar un mensaje al número 661-593-2687. Así que recuerden, guarden este numerito para que si andan en algún lugar con la bici, caminando con la amiga, el amigo, el novio, etcétera, y ven un agave con flor, tomen una foto y por favor manden de manera súper urgente este mensajito, porque ¿cuánto tiempo dura la inflorescencia? ¿Mucho, poco? No dura tanto Ok, como tal vez a lo más un par de meses. ok. Entonces, Entonces, este, tienen poco tiempo sí, seguramente. sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la siguiente edición. Bye.